Sean bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Encuentro de Análisis, el derecho en tus manos. Un espacio de diálogo donde los tópicos del momento son tocados desde la perspectiva de los conocedores más cercanos del tema. Y en nuestro caso, en una idea cercana del derecho. Soy Carlos Unitud, moderador de esta mesa de diálogo que hoy nos compete, agradeciéndoles como siempre el gusto de su asistencia. Hoy como tópico tenemos un tema interesante en términos del acoplamiento de marcos legales. Tendremos en la mira a la relación del derecho internacional y el interno, ya que en un contexto tan globalizado es importante saber cómo estas ramas del derecho se complementan una a la otra. Empero, hoy lograremos ese objetivo bajo un cuidadoso análisis de caso, de uno muy peculiar, que hoy sigue siendo objeto de análisis para temas como el que hoy nos une, pero que incluso trastoca otras temáticas como la responsabilidad internacional y que incluso llegó a manos de la entonces Corte Permanente de Justicia Internacional. Hoy nos referimos al caso de Polonia en contra de la ciudad libre de Danzig. Y para realizar este análisis nos acompañan Aranza Reyes Martínez, Irak Antonio Fenoy Castillo, Diana Paola Ruiz Bermúdez, Gabriel Antonio Tello Sánchez y Andrea González López. Todos ellos licenciados en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Antes de conocer exhaustivamente el caso, es importante formularles algunas cuestiones. ¿Qué es el derecho interno y qué es el derecho internacional? Para ello me gustaría empezar con Aranza Reyes Martínez. ¿Qué opinas de esta cuestión? Muchas gracias, claro que sí. En cuestión al derecho internacional, este es quien define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales, donde sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, en donde pueden figurar los derechos humanos, el delito internacional, migraciones e incluso esta conducta que se debe adoptar durante las guerras. De igual manera, este es quien regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, las aguas internacionales, las comunicaciones e incluso el comercio internacional. El derecho internacional se ocupa de esta creación de normas y la aplicación de las mismas. Sin embargo, la aplicación se deja en manos de los estados, quienes son, a través de sus órganos internos, quienes llevarán a cabo la forma en que se aplica la norma internacional en el derecho interno correspondiente. Ahora, debemos recalcar que este tiene cierta autonomía constitucional y puede optar por aplicar las normas internacionales. Su manera de lograrlo, pues, es una cuestión que compete solamente a los estados. Debemos especificar de igual modo que el derecho interno de un estado se encuentra conformado por un conjunto de normas que se encuentran limitadas al territorio de este mismo. Ahora, la doctrina del derecho internacional presenta teorías mediante las cuales se explica este nexo que existe entre el orden jurídico del interno y el internacional. Donde podemos concluir que depende de la tesis adoptada por cada estado, es como se basará esta toma de decisiones en cuanto a sus normas y aplicaciones entre el derecho interno o internacional. Muchísimas gracias, licenciada. Como observamos, literalmente es necesario ver ese ámbito de competencia y claramente van a depender de ciertos factores. Y sobre ese contexto me gustaría preguntarle al licenciado Fenoy Castillo, ¿de qué factores van a depender que se puedan o delimitar o complementar? ¿Esto se puede o no se puede? Va a depender precisamente de cómo se guíe el Estado conforme a esto, ya que será el propio Estado quien decida cuál tendrá una primacía sobre el otro, refiriéndonos al derecho interno y al derecho internacional, basándonos en el contexto en el que se encuentren y las consecuencias a las que se puedan enfrentar debido a la toma de sus decisiones respecto a estos. En pocas palabras, pues va a depender de las leyes del Estado, su jerarquización sobre su propio marco jurídico. Y para esto es que están las teorías, que comenzaríamos con la teoría dualista, que sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional son ordenamientos completamente separados, pero cada uno es supremo en sus respectivas esferas de competencia. Cada ordenamiento jurídico regula cuestiones completamente distintas. Posteriormente tenemos a la teoría monista, que se divide a su vez en interna o nacionalista o internacional. Y esta teoría sostiene en general que el derecho internacional y el derecho nacional forman parte de un mismo ordenamiento jurídico universal, donde el primero vincula a todas las autoridades de los estados, o sea, refiriéndonos al derecho internacional, y es jerárquicamente superior al segundo, refiriéndonos al derecho nacional. La idea de que el derecho internacional es supremo al derecho nacional implica
que las autoridades estatales deben preferir siempre la aplicación de la norma del derecho internacional en caso de un conflicto normativo. En la internacional, para la norma internacional se sitúa una posición de jerarquía sobre la norma interna, y en la teoría monista interna se sostiene que el derecho internacional emana del derecho interno y el derecho internacional por ende queda sujeto al derecho interno. Por último, teoría conciliadora, que esta tesis nos habla de una unificación de estos dos órdenes en un solo sistema, pero la considera que las relaciones entre el derecho interno y el internacional son de coordinación, a lo cual respondo a tu pregunta, y no de subordinación de uno al otro. Entonces sí es posible, pero va a depender completamente de lo que el Estado tenga en sus leyes y su marco jurídico. Muchas gracias. Y a partir de ello, que hoy nos ubicamos en Danzig, esa ciudad que se encontraba bajo el mandato de la entonces Sociedad de Naciones y con derechos de protectorado por parte de Polonia, tenía ciertas cualidades y peculiaridades. Entre una de ellas era contar con una constitución propia, donde la gran mayoría de su población era de origen alemán, y además tenía una mezcla de situaciones que hicieron llegar a nuestras manos un caso como este. Y es por ello que me gustaría ir con la licenciada Ruiz Bermúdez a preguntarle por qué se dio este caso de la ciudad libre de Danzig, cómo se desarrolló y por qué se metió en esta situación la Corte Permanente de Justicia Internacional. La ciudad libre de Danzig no se constituye como un estado, sino como una ciudad libre bajo la protección exterior de Polonia, que Polonia la representa internacionalmente y se ocupa de su defensa exterior. Según esto, el Tratado Polaco-Danzig en 1920 asegurado por la Sociedad de Naciones. Bueno, esta ciudad libre se formó para tener un privilegio en Polonia y para pasar sus bienes por Danzig, ya que Polonia es la encargada de establecer las relaciones con el exterior. El trato de los polacos en Danzig era un trato discriminatorio. Es por eso que se le pide la intervención de la Corte Permanente de Justicia Internacional, ya que esta corte establece los documentos a los cuales puede apelar Polonia y hay una potestad del derecho internacional. El dictamen decide que para que Polonia pudiera tenía que ser por medio del derecho internacional y no puede recurrir a un documento interno de la ciudad de Danzig. Polonia quiere usar el Tratado de Versalles y de París, pero la corte se niega al uso de estos documentos. Excelente, muchas gracias. Pero ahora, ¿cómo se relacionó esta opinión consultiva con la delimitación de la competencia del derecho interno y del derecho internacional? Para ello, me gustaría enviar este cuestionamiento al licenciado Gabriel Tello. ¿Quién nos puede comentar sobre esto? Este problema de la ciudad libre de Danzig y Polonia está delimitado por la competencia entre derecho interno y derecho internacional. Lo que termina decidiendo la Corte es que ningún Estado puede basarse en la constitución de otro Estado para iniciar un procedimiento internacional. Vemos la diferencia entre derecho interno y derecho internacional. Como tal, la constitución de la ciudad libre de Danzig no podía ser utilizada por los polacos para poder para poder argumentar casos de agravios en contra de ellos. La Corte se remite a que la única forma en que los polacos pudieran argumentar estos problemas de discriminación sería a través del Tratado de Versalles en su artículo 104 y en la Convención de París en su artículo 33. Aquí se ve claramente la delimitación de derecho interno y derecho internacional. Muy bien. Muchas gracias. Pero más sin embargo, es importante ver el lado de la responsabilidad internacional. En este caso, ¿alguna de las dos partes cayeron o no a responsabilidad internacional? ¿Por qué? Para ello me gustaría obtener el comentario de la licenciada González López. Muchas gracias. Aquí se muestra que la responsabilidad fue válida, ya que había un tratado donde se estipulara que iba a ser donde se infligiera alguna norma, alguna ley, que habían quedado en tratado esas dos partes, que la Corte no pudo aceptar lo argumentado por el gobierno polaco, ya que el estatus legal de Danzig es sui generis, o sea, está fuera de lugar, está fuera del contexto que ellos piden. Su argumento es que Danzig es sui generis, no le autoriza alejarse de las reglas que gobiernan las relaciones entre estados. El estatus peculiar de la Constitución de Danzig y la Sociedad de Naciones solo afecta las relaciones de Danzig y de la Sociedad de Naciones, que no puede recurrir a una constitución que no le pertenece. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Entonces podemos concluir que el derecho interno y el derecho internacional sí se pueden relacionar. De esto van a depender factores como la jerarquización de las leyes, dependerá si se pone por delante o por detrás
de una ley máxima en derecho internacional. Sean tratados internacionales y al momento de que complementar, claramente tienen un ámbito de competencia, relacionan entre uno y otro. Vamos a poder tener casos como el de Danzig, a pesar de que solo fue una opinión de la Corte Permanente de Justicia, al momento de que está sobrepasando al ámbito de competencia, pues claramente le faltó fundamento a Polonia. Es de este modo que le quiero agradecer a las y los expertos que nos han acompañado el día de hoy, agradeciéndoles su asistencia y su amable permanencia.